Un poco más de 3 años, el hundimiento del submarino Ara San Juan con el fallecimiento de los 44 tripulantes tiene ahora una vuelta más con respecto a la investigación, porque la justicia ordenó investigar responsabilidades políticas. La justicia ha determinado indagar y también la posibilidad de estar acreditando cuál es la responsabilidad, cuál es el conocimiento de Mauricio Macri y de Aguad con respecto a las causas que provocaron justamente el hundimiento del Ara San Juan. Según algunas voces, se acredita o se asegura que Mauricio Macri tiene justamente y estaba en conocimiento de algunas falencias de la nave que justamente terminó con el hundimiento después de estar realizando algunas tareas que también desde algún sector se manifiesta que Mauricio Macri estaba interiorizado de cuáles eran esas tareas que estaba realizando justamente el submarino. Estamos en contacto con la doctora Valeria Carreras, que es querellante, representante del Cabo Principal Castillo, uno de los 44 tripulantes del Ara San Juan. ¿Cómo le va, doctora? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Primero, muchas gracias por acordarse del tema de los 44 tripulantes, nuestros compatriotas. Y otra aclaración, yo represento a toda la familia del Cabo Castillo y a 27 familiares más del Ara San Juan. Ha habido un cambio, yo diría, de no 360 grados, pero sí 300, porque algo que había quedado totalmente relegado y fuera de juego, por así decir, es la participación y la responsabilidad en este hecho que se podría haber evitado, por eso no digo tragedia, de Macri, de Aguad y del titular de la Armada, Errur. Algo que era inimaginable, ¿no? Que justamente el titular de la Armada no estuviera incluido. Bueno, hace 1 año y 2 meses esta querella mayoritaria presentó el pedido a la juez por escrito de algo que se llama la imputación. Yo acuso a X cantidad de personas con las pruebas, ¿sí? Esto lo hicimos respecto de Macri, Aguad y 10 altos oficiales de la Armada. La jueza, cuando dictó sentencia, el 31 de enero, no solamente procesó solo a 6, sino que hizo un capítulo especial refiriéndose a nuestra presentación, dejando fuera, exculpándolos, defendiéndolos, limpiándolos y apartándolos de este hecho y de cualquier responsabilidad o injerencia a Macri, Aguad y Errur. Bueno, concurría Comodoro Rivadavia a hacer los alegatos, que quiere decir a defender nuestra postura en esa apelación, y fuimos oídos. Y entonces esto es una esperanza respecto de la justicia, no solo para los familiares que represento, también para el resto de los familiares, y también para los argentinos. Para la sociedad en general, doctora, ¿no? Para un caso más sin resolver. ¿Tenían conocimiento de que, primero, tenía falencias el Ara San Juan? ¿Estaba en condiciones de realizar las operaciones que estaban haciendo? Y en caso de que no esté en condiciones, Aguad, el jefe de la Armada, Mauricio Macri, ¿tenían el conocimiento de que eso así es? Mira, yo te voy a contestar a tus 2 preguntas. Una es específica. Vos dijiste, ¿estaban en condiciones de operar y de hacer eso? Es decir, esa misión. Sí. Estaban en condiciones porque flotar flotaba, operar operaba, que es ir a inmersión y emerger, pero no para hacer esa misión. ¿Por qué? Porque esa misión involucraba 25 días en total, que era muchísimo para el submarino, para una nave ya fatigada por los desperfectos que tenía. Hay un listado de 33, ellos le dicen novedades, son roturas, ¿no? Roturas o faltantes del 1 de septiembre que no fueron arregladas. Estaba en conocimiento, por supuesto, de la superioridad. Aparte, Macri es el comandante en jefe, era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. No se puede desconocer, no se puede desconocer. Ese no es un argumento, ahí yo no sabía. Segundo tema, para esa misión, en un lugar en donde ya les quedaba volver solos y hacer tareas de patrullaje pesquero por la pesca ilegal en la milla 200, que es al límite total de la zona económica exclusiva de Argentina,
y aparte hacer espionaje, ¿sí? Ellos tenían que hacer tareas de... Espionaje suena muy de película, de inteligencia. Inteligencia. Inteligencia es escuchar y ver qué hacen las naves, que van y que vienen de Malvinas, por ejemplo. Esto no es un invento de la querella, esto está en la orden de operaciones 0417, que es la orden de la misión completa que tenían que realizar los miembros de la flota de mar, no solamente el Ara San Juan. Realmente es imposible que haya escapado al conocimiento del presidente, porque justamente Marcos Peña hizo una presentación en el Congreso cuando ocurrió la desaparición del Ara San Juan y dijo estar en conocimiento de que tenían, por ejemplo, la entrada a dique seco, que es para que la gente entienda, llevar al service el auto, ¿sí? No lo habían hecho hacía 36 meses vencido. No tenían los filtros de monóxido de carbono, que es lo que uno exhala, y pensá en una lata completamente cerrada, el monóxido de todos los tripulantes te va viciando el ambiente. Estaban en el 95% vencidos. No tenían, por ejemplo, hay 2 periscopios en un submarino. Uno estaba inhabilitado, el otro estaba con deficiencias. No sabemos cómo estaba al momento de ocurrir este lamentable episodio evitable. Pero lo peor, lo más grave, es que tenía limitado, es decir, no podía ir más de 100 metros de profundidad. Eso era porque no iba a resistir. ¿Y por qué es criminal haberlos mandado a esa misión? Porque tenían que navegar en una zona de entre 1.000 y 3.000 metros de profundidad. De hecho, fue encontrado a 914 metros de profundidad. ¿Vos sabés por qué decimos que esto fue criminal? Porque en julio de ese mismo año les pasó lo mismo, ingreso de agua en sector de baterías, principio de incendio, hicieron fondo a los 82 metros, arreglaron y emergieron. Acá no podían hacer fondo, claro. El fondo era su lecho de muerte, ¿se entiende? Doctora, y con respecto a la búsqueda, ¿se tardó demasiado, se tardó mucho? ¿Se tuvo conocimiento? Porque en algún lugar se especuló con que se conocía dónde podía estar, ya lo tenían ubicado y se tardó más de la cuenta en darlo a conocer. ¿Es así? Mira, cuando estábamos en esta audiencia maratónica, duró 27 horas en Comodoro Rivadavia de apelaciones. Uno de los procesados pidió la palabra, empezó a defender su posición y no sabemos si se le escapó o lo quiso decir. Mencionó que el 5 de diciembre tenían la posición exacta del Ara San Juan, pero que el Ministerio de Defensa no les autorizó, no contestó el pedido para que Inglaterra baje con un ROV a esos cañadones. El que había detectado la ubicación era el buque chileno Cabo de Hornos. Cuando dijo eso, claro, fue impactante. Me empezaron a llamar las familias, mientras yo estaba ahí en la audiencia, los mensajitos. Cuando volví de Comodoro Rivadavia, realicé la denuncia de encubrimiento, porque si esto fue así, durante un año se nos tuvo a todos los argentinos y a las familias especialmente, engañadas y rogando por la contratación de una empresa y rogando para que lo encuentren. Hay elementos que son coincidentes con lo dicho por este hombre, por López Maceo, respecto de que tenían la ubicación, la posición, dijo él. Por ejemplo, ya declaró el Cabo de Hornos, el que era el capitán del Cabo de Hornos, en el mismo sentido. Tenemos 2 antecedentes de declaraciones testimoniales en el mismo sentido, en la causa. Así que vamos a ver ahora cómo resuelve Marijuán y Rafecas, y Casanelo, perdón, que el sorteo de esa denuncia cayó en sus manos. Doctora, ¿y qué significa que se haya conocido que hayan espiado a las familias con los teléfonos, los movimientos de comunicaciones? Mirá, cuando inicio el alegato, que te comento, estas audiencias prolongadas, una de las cosas que digo es, uno puede proyectar un montón de cosas, pero pasa algo inesperado y cambia todo. Bueno, nosotros teníamos prevista esa audiencia para el 26 de marzo, pero llegó el coronavirus y hubo que postergarlo porque no se podía llegar a Comodoro Rivadavia.
además de las fases de Sí. distanciamiento social y todo. Bueno, en el medio, antes de que lleguemos a las audiencias, se descubre que había habido espionaje ilegal a las familias, a los allegados, a quien te habla también. Y no para probarlo. Llegó primero la prueba y ahora hay que buscar quiénes fueron los que lo ordenaron. Vos fíjate que buscando una información que pidió un juez, se encuentran con estos discos conteniendo el espionaje ilegal a las familias. Es indignante, pero por un lado también te digo que fue un alivio para las familias y para quien te habla, porque habíamos denunciado en 4 oportunidades, cuatro, ante la justicia, que tenían la sospecha, sus teléfonos andaban mal, todo lo que preparaban era sabido por la superioridad de la Armada, se sentían espiadas, observadas, pero hay algo que se nos escapó, que no denunciamos y que no detectamos. Habían puesto infiltrados en los grupos de familia para ver qué hacían. Cuando se llega a eso y vos le agregás que el ministro Aguad, el ex ministro de Defensa, en un acto del Día de la Armada en 2019 dijo que la tragedia del San Juan se debía a la culpa de los tripulantes por falta de experiencia, la cobardía no tiene límites. Y lo canallesco de todo esto es que en su momento hubo una pata civil que protegió, que fueron los medios de comunicación hegemónicos, que si vos te fijas en estos últimos 3 meses, como te digo, se ha cubierto el tema, se le ha dado importancia al Ara San Juan, si bien ha habido muchas noticias, pero se ha enfocado desde un punto diferente, que no es el familiar contándote su pena y su dolor, sino que es yendo al meollo de esta cuestión, que son los responsables. Son qué pasó. Doctora, ¿cree que hubo responsabilidad política de Macri y Aguad? ¿Está convencida de eso? Yo estoy convencida que hubo responsabilidad penal, que es mucho más que la responsabilidad política. Mira, la responsabilidad política te puede dejar con un golpe a tu figura y a tu futuro político, ¿sí? Vas a cargar siempre el peso de esa tragedia, pero la responsabilidad penal habla de justamente haber sido partícipe de ciertos hechos que llevaron al desenlace final. Y estoy absolutamente convencida, por eso hace 1 año y 2 meses los acusé con prueba fundada. ¿Y cree en la justicia? Usted es parte. Hay veces que me desencanto mucho, pero si no, ¿cuál es la alternativa? No hay muchas. No hay muchas. Doctora, muchas gracias. A la justicia hay que ayudarla a ver. Bueno, entonces uno produce prueba, empuja, pide, apela, ¿se entiende? Muchas gracias, doctora Valeria Carreras. A ustedes por difundirlo. Por favor, Gracias. un placer. Hasta luego.